Tal vez de niño tuviste uno de estos juguetes. Fueron muy comunes en nuestra infancia, pero también fue común que a muchos de nosotros nos provocaban una sensación de miedo y escalofrío. Y tal vez con justa razón, porque muchos de ellos han sido protagonistas de historias escalofriantes, tales como las que vamos a conocer esta noche. Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, listo para trasladarlos otra vez a través de la desolada carretera. Así que les pido por favor abrochen su cinturón, que se relajen, que simplemente escuchen. Y si se atreven, solo si se atreven, apaguen la luz. Porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La muñeca de porcelana. Hola, buenas noches, conductor. Le platiqué a mi madre sobre la desolada carretera y ella me compartió una historia que me dejó pensando mucho. En la misma me revela la razón del por qué no puede ver a las muñecas. De hecho, ahora recuerdo que en casa, cuando yo era pequeña, me obligaba a guardarlas en la caja de juguetes y me amenazaba, diciendo que de lo contrario las iba a tirar. Y no solo eso, cuando tuvo la primera oportunidad, en las que yo dejé de jugar con ellas, las regaló. Esta es su historia. Mis abuelos eran muy humildes. Ellos en ese tiempo vivían en Veracruz y se dedicaban a limpiar viejas casas o haciendas. Y en aquellos tiempos se les permitía quedarse en las casas en las que limpiaban, ya sea haciendo el aseo, limpiando la maleza o realizando cualquier tipo de reparación que se le tuviera que hacer. Cuenta mi madre que en ese tiempo tendría unos 8 años y su hermana pequeña 6. Los pocos vecinos o personas que se apiadaban de ellos les regalaban ropa o juguetes, pero en una ocasión les regalaron unas muñecas. Una de ellas era muy bonita, parecía de porcelana, y la otra era de plástico, de las que en ese momento estaban de moda, pero le faltaba una pierna y un brazo. Esto le otorgaba un aspecto algo tétrico. La hermana menor de mi mamá tomó la muñeca de porcelana y a mi mamá le dejó la fea. Aquí debo añadir que tenían 6 perros y un gato el cual seguía mucho a mi mamá, ya que ellos formarán parte del relato posteriormente. En cierta ocasión, estaban jugando en uno de los muchos cuartos que tenía la hacienda que en ese momento ocupaban. Mi madre y su hermana estaban escuchando una pequeña radio y jugando con sus pocos juguetes, entre ellos las muñecas en cuestión. Pero de pronto, por alguna discusión infantil, la hermana de mi mamá se enojó y se salió de la habitación. Mi madre no le dio importancia al asunto y así siguió bailando al ritmo de la canción que sonaba en ese momento en la radio. De pronto escuchó en el patio cómo los perros empezaron a ladrar de una forma como si algo los atacara. El gato que estaba en ese momento en la habitación con ella se erizó de una forma tal que mi madre volteó a ver qué le pasaba. En ese momento fue cuando se dio cuenta que la muñeca de porcelana estaba parada por sí sola. De pronto el cuarto se puso frío, de un momento a otro. Ella se quedó parada sin saber qué hacer o a dónde correr. Mi madre dice que aquellos minutos los percibió como si fueran horas, contemplando a la muñeca que solo estaba ahí, parada frente a ella, observándola fijamente. Tal fue el escándalo de los perros, que mi abuela entró de repente a esa habitación y la muñeca entonces se dejó caer al suelo.
Mi mamá le platicó a mi abuela lo que había pasado, pero no le creyó. Aquí considero que fue muy injusta mi abuela, ya que sin ton ni son, solo le dijo que dejara de perder el tiempo y que se pusiera a ayudar con la limpieza. El tiempo pasó y obviamente mi mamá desarrolló una aversión muy grande por esa muñeca de porcelana. Tanto así que, en un descuido de mi hermana, ella la tomó y con todas sus fuerzas la lanzó al piso, rompiéndola en 1000 pedazos. Obviamente su hermana protestó, pero no había nada más que hacer. Es por eso que les digo, pasajeros, tengan mucho, pero mucho cuidado con los regalos que reciben. Me despido esperando encontrarme con ustedes en un próximo viaje. Saludos a todos. Segunda escala. Vamos a jugar. Saludos, conductor. Te escribo desde Caracas, Venezuela. La siguiente historia, realmente tengo mis dudas, si tiene algún tinte paranormal, o corresponde más bien a esa experiencia que puede ser tan aterradora, como lo es la parálisis del sueño. Por favor, escúchenla, y juzguen ustedes mismos. Esto transcurrió durante el año 2017, cuando dejé mi ciudad natal y me trasladé a Caracas para encontrar trabajo. Durante ese tiempo, me quedaba en casa de unos familiares de mi pareja, esto hasta encontrar algún sitio para alquilar y mudarme. Yo dormía en un sofá cama en la sala del departamento. Una noche en particular, en que estaba muy cansada, pues habíamos llegado verdaderamente tarde, me quedé dormida rápidamente, pero en mis sueños, y aún hoy lo recuerdo bien, veía una muñeca de porcelana aterradora. No era particularmente fea, tenía un bonito vestido victoriano de color negro, el cabello negro rizado y un elaborado sombrero blanco. Sí, a pesar de los años que han pasado, recuerdo bien cómo se veía. Su cara estaba quebrada y fuera de ese detalle, y de que sus labios eran muy rojos y los ojos muy negros, no tenía ningún rasgo particular que la hiciera aterradora. Simplemente había algo que hacía que solo verla provocara miedo. Cabe señalar que durante ese día no vi ningún programa de terror o algo que me hiciera soñar esto en particular. En mi sueño ella solo estaba ahí, sentada, con los brazos cruzados, observándome, como si dijera, quiero jugar contigo, o vamos a jugar. Solo verla allí, sentir su presencia, aún en mi sueño, me resultaba aterrador. Y no es que yo tenga un miedo particular a las muñecas, no, al contrario. Pero la sensación de ansiedad era tan abrumadora que terminé despertando. Cuando desperté estaba tumbada un poco de lado, con una mano hacia el pecho y la otra atrás de mi cabeza. Estaba respirando agitadamente y cuando intenté moverme, supe que algo iba mal. No podía, por más que lo intentara, solo podía mover mis ojos. Veía a mi novio durmiendo en una hamaca más allá, pero lo que sí me pareció extraño fue que no veía a los gatos del lugar. La sensación de ansiedad y opresión comenzó a crecer gradualmente. Giraba mis ojos hacia la cocina, hacia el pasillo del baño. La oscuridad que me rodeaba se sentía sencillamente amenazante. No podía ver, pero podía sentir. Y sentía que había algo ahí. No sé si fue por la ansiedad o el miedo, pero en mi cabeza sentí como esa pequeña risita infantil. En mi mente, les juro que escuché esta frase: juguemos.
No es como si pudiera escuchar sus pasos, pero yo sabía que estaba ahí. Cada vez que volvía a mirar el techo y alejaba mis ojos de la oscuridad, sentía cómo se me acercaba. Mi respiración se hacía cada vez más fuerte y me decía, es mi imaginación, estás soñando, no hay nada ahí. Incluso llegué a razonar, estás teniendo una parálisis del sueño, intenta moverte, intenta hablar. Yo sentía que esa muñeca se acercaba cada vez más, pero no es como que ella caminara. Simplemente se transportaba cada vez que yo apartaba la mirada. Y entonces sentía su presencia en otro lugar. Podía escuchar incluso los latidos de mi corazón cada vez más fuertes. Yo respirando con más dificultad, y entonces la sentí allí, sentada en el borde del sofá, donde yo estaba acostada. Quedaba fuera de mi campo visual, pero supongo que no puedo explicarlo. Simplemente sabía que estaba ahí. La sensación de pánico se estaba apoderando de mí, porque en ese momento sí podía sentir su peso encima de mí. El pequeño objeto caminando sobre mí, intentando llegar a mi cara. Sabía lo que quería. Quería que la viera. Pero en mi mente yo sabía que no debía verla, que algo malo sucedería si lo hacía. Pude sentir incluso sus pequeñas manos en mi cara. Mi corazón dolía, de tan fuerte que estaba latiendo, y entonces pude cerrar los ojos. «Despiértate, despiértate», pensaba, y entonces al fin pude soltar el aire. Casi como si estuviera gritando, pero sin emitir sonido alguno. Mi cuerpo aún temblaba y la taquicardia era tan fuerte que pensé que iba a ser víctima de un infarto en cualquier momento. En ese instante, una de las gatas de la dueña de la casa llegó hasta la sala, quizás sabiendo que yo tenía problemas. Tal vez solo fue un sueño, es cierto, pero seguía teniendo esa sensación de pánico, esa sensación recurrente de que esa muñeca seguía ahí, en la oscuridad, donde yo no podía verla. La gata saltó sobre el sofá y se acurrucó en mis pies. Y no fue hasta entonces que pude sentir algo de tranquilidad, la suficiente como para intentar calmar los locos latidos de mi corazón y el temblor de mis manos. Lamentablemente, hasta que me fui quedando dormida, cerré los ojos y la volví a ver. Me desperté esta vez inmediatamente. La gata, mirándome fijamente, se levantó y subió un poco más, quedando cerca de mi estómago. Y entonces, con su calor, por fin pude dormir sin soñar nada. Insisto, sé que todo pudo haber sido producto de la parálisis del sueño, pero en ese momento todo fue muy real para mí, y lo cierto es que la dueña de la casa me dijo que cuando se levantó, la gata seguía dormida en el brazo del mueble, pero en el lado que da a mi cabeza, y no se quitó de allí hasta que el departamento estuvo bien iluminado, hasta que ya no hubieran sombras que pudieran llegar hasta mí. Tengo algunas otras experiencias de este tipo, pero esas, pasajeros, se las guardo para otro viaje. Saludos a todos. Estimados pasajeros, antes de continuar con nuestro tercer y último relato de hoy, quisiera recordarles que es importante que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal. A su vez, apreciaría muchísimo compartieran este contenido con alguien que crea que le pueda llegar a gustar para que se integre a esta comunidad de pasajeros. Recuerden que estamos recibiendo sus relatos y esta es una forma importantísima en la que ustedes pueden apoyar a este proyecto al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. En verdad que si tienen alguna experiencia, les agradecería mucho, pero mucho que me la hicieran llegar
Y no lo olviden, está habilitado el botón de gracias en la parte inferior de este video, por si quieren invitarle un refresco, un café, dejarle una propina a su conductor. La verdad que esto es totalmente opcional, pero si lo hacen, estaré muy agradecido con ustedes. Ahora sí, vamos hasta nuestro tercer y último relato que pone fin a nuestro trayecto de esta noche en la desolada carretera. Tercera escala. El muñeco de ventrílocuo. Mi hijo tiene una condición. Es autista. Tal vez esto no es muy relevante para el relato, pero aún así lo quiero mencionar. En cierta ocasión visitamos a una vecina y ahí mi hijo quedó literalmente enamorado de un muñeco de ventrílocuo que ella tenía en la sala. Después de que lo vio, me di cuenta de que sentía hacia él casi una atracción, podría decirse electrizante. Así que con pena, le preguntamos que si se lo podía quedar. Mi vecina muy amable nos dijo que sí, que no había problema, tal vez motivada por la condición de mi hijo. A partir de ese momento se hicieron inseparables, y mi hijo no pasaba ningún momento sin ese muñeco a su lado. Incluso comenzó a dormir con él. El tiempo pasó, y así mi hijo le puso un nombre: Santiago. Aquello no me pareció extraño, más allá de una estrecha relación con su juguete. Sin embargo, poco tiempo después, algo comenzó a perturbarme, y es que en cierta ocasión escuché voces provenientes del cuarto de mi hijo. Pensé que tal vez tenía el radio prendido, pero cuando entré solo estaba él, junto con su muñeco. Y lo peor fue que esta escena comenzó a ser recurrente, y es que según él, Santiago le hablaba. El tiempo pasó y yo comencé a desconfiar de aquel juguete. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue una noche, cuando sin previo aviso, como si sintiera la necesidad, fui hasta el cuarto de mi hijo y ahí abrí la puerta. Y lo que vi me dejó horrorizada. Fue entonces que decidí hacerle una visita a mi vecina para tratar de conocer el trasfondo del muñeco y así, entre la plática, lancé la pregunta. Resulta que aquel muñeco había pertenecido en vida a su fallecido hijo, de nombre Santiago, siendo este su juguete favorito. Sé lo que están pensando, pero no, yo difiero. Cuando Santiago falleció era un niño, y dudo, pero mucho, que su espíritu se haya alojado en aquel muñeco, ya que cuando yo escuchaba platicar a mi hijo, la voz que respondía no era de un pequeño, era más bien una voz gruesa, de hombre. Y sé que también se lo están preguntando. ¿Qué fue lo que vi? Que me hizo tomar la decisión de investigar. Les platico. Esa noche, cuando abrí la puerta, vi aquel muñeco a un costado de mi hijo viéndolo fijamente. Y esto, les juro, no fue producto de mi imaginación. Se los comparto tal como lo vi. El juguete estaba acariciando con su mano la mejilla de mi hijo. A pesar de sus protestas, nos deshicimos de Santiago, y por fortuna ya no lo volvimos a ver. Sin embargo, quisiera cerrar mi experiencia dejándoles un consejo, pasajeros. Tengan mucho, pero mucho cuidado con lo que llevan a su casa. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar, si creen poder.